4 de julio del año 2022. Bienvenidos a esta tu frecuencia de la clase Masterclass con la comunidad Latam Luz que contribuye y otorga la doctora Zeneta Bendaño. El día de hoy con un expositor excepcional. Él es Carlos Arturo Ávila Chávez. Él es ingeniero, estudió ingeniería industrial en producción, estudió maestría en ingeniería industrial también. Y hizo un doctorado en las ciencias de la ingeniería. Y parte de su currículum, él es instructor de yoga con más de 40 años de experiencia, consultor en astrología psicológica, wow, diplomado en Holistic Iridología por la International Institute of Iridología del Dr. David Pesek, diplomado en par biomagnético por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por el doctor Isaac Boyce, y consultor en terapias alternativas, así como su extenso currículum. Le cedo el micrófono, esta es su sala, y pongamos toda la atención a aprender y a fluir con nuevas frecuencias de conocimiento. Adelante, Carlos. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de lo que es salud, pero básicamente vamos a entender el esquema de la salud bajo un enfoque ligeramente diferente. A lo mejor esto ya nos ha sido muy familiar anteriormente. Todos hemos estado conectados con el tema de la electricidad. Voy a tocar el punto de una manera muy básica, pero que pueda ser entendida. Y podemos de alguna manera entender y aplicar este concepto a las formas en las que el cuerpo se encarga de restaurar salud y de funcionar de manera adecuada. Ahí vamos a ver también cómo es que el dispositivo Healy trabaja como un recurso de apoyo para que podamos nosotros disponer de un caudal adicional de energía y el cuerpo pueda responder otra vez organizando sus funciones ordinarias, metabólicas, para poder nosotros tener y recuperar ese nivel de salud. Y no solo eso, sino que podamos llevar ese nivel de salud a otros niveles o a otras escalas, que no nada más hablamos de salud física, podemos hablar de salud emocional, de salud mental, inclusive en términos de conciencia. Ahí me tocó en algún momento escuchar a Marcus Schmicke hace algunos meses atrás, y él decía que, aquí tengo la nota, de hecho, la conciencia es el principio cambiante en el universo, y Healy, aunque ustedes no lo crean, juega un rol muy importante en el desenvolvimiento de la conciencia de nosotros cuando entramos en este proceso, ya sea como terapeutas o ya sea como pacientes. Eso es algo que más adelante iremos tocando más adelante. Bueno, en fin, vemos pues que decíamos que lo acabamos de ver en el video, el dispositivo Healy trabaja fundamentalmente con las teorías implementadas por Tesla en su momento. Y aquí vemos, si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Y claro que nuestros conceptos de energía más cotidianos, más ordinarios, que podamos nosotros entender y tener integrados en nuestro estilo de vida, pues es la electricidad. ¿Qué es en última instancia esto? Sabemos que, pues sí, conectamos nuestros aparatos en una fuente de electricidad. De alguna manera, si este recurso nos fallara, bueno, quién sabe qué sería la humanidad de nosotros si no tuviéramos ni dispusiéramos de esta fuerza, de esta energía. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Empezaríamos por entender la estructura básica fundamental de lo que es la materia. Y bueno, pues nos enseñan que está formada por átomos. Hay una parte central que se conoce como núcleo, tiene cargas eléctricas positivas y giran alrededor de este núcleo los electrones, que serían las cargas eléctricas negativas. Cuando separamos las cargas negativas de las positivas, cada una de ellas queda eléctricamente desbalanceada, ¿sí? El átomo en sí es una sustancia, una estructura atómica balanceada, energéticamente hablando. Pero sucede que de repente podemos desbalancear y romper ese equilibrio establecido. Aquí, por ejemplo, se puede
lograr mediante lo que se llama electrólisis. Aplicamos electricidad a una sustancia y en una de las terminales, los electrodos, se juntan todos los electrones, se conoce como catión, y todos los núcleos de esos átomos incompletos se van hacia el otro electrodo, anión. Entonces separamos cargas eléctricas. La parte complementaria de esto se conoce como celda galvánica. Entiéndase como una pila ordinaria. Desde la pila redonda que podemos encontrar en el mercado, las pilas cuadradas que antes se utilizaban en los radios, hasta las pilas de los automóviles. Trabajan con combinación de sustancias químicas para que al hacer reacción, otra vez, separemos átomos, de los átomos separemos los electrones y separemos los protones. Entonces, en el ánodo se juntan los electrones, en el cátodo, en la otra terminal, en el otro polo, se juntan los núcleos, las cargas positivas. Ahora, el comportamiento de la naturaleza es muy simple. Una vez que se rompe el equilibrio en cualquier nivel, en el que sea, siempre busca compensarse, restablecer el equilibrio de ese desbalance inicial perdido. Siempre los electrones que quedaron separados van a buscar complementarse con algún núcleo por ahí que les pueda dar cabida para poder entonces tener una carga neutralizada. Así también en la vida nos sucede. Perdemos el equilibrio en algún nivel, resolvemos, ahí es donde entra la dinámica de polarización. Encontramos nuestro equilibrio y nuestro balance, pero esto no es eterno. La vida tiene un proceso pedagógico recurrente en donde perdemos ese balance y luego lo volvemos a conquistar a través de la solución de problemas. Y así vamos creciendo, nuestra conciencia se va desenvolviendo. Aquí lo vemos con los electrones. Los electrones siempre buscan restablecer el equilibrio al querer unirse otra vez a los núcleos de esos átomos incompletos. Aquí tendríamos, por ejemplo, una representación gráfica del helio. Son dos cargas positivas, dos electrones, dos cargas negativas moviéndose alrededor del núcleo, ¿sí? Cuando sacamos un electrón de aquí, este núcleo, este átomo queda incompleto. Hay más cargas positivas que negativas. Entonces tenemos un ion positivo. Y este electrón que quedó solito se convierte en un ion negativo, de carga eléctrica negativa. Entonces, es así como avanza. Muy bien. Otra vez. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Entonces, gráficamente podemos verlo de esta manera. Fíjate bien. Tenemos un átomo eléctricamente neutro. Un electrón dice, no, yo me voy para otro lugar. Deja un átomo incompleto de carga positiva y este se queda como un ion negativo. Entonces, el ejemplo más común, más ordinario que nosotros tenemos, pues es este. Lo vemos muy seguido, sobre todo cuando se nos descarga o cuando la carga eléctrica que genera es muy baja. Y ahí es donde vemos los polos, uno negativo, otro positivo. Sabemos que los ácidos y el agua destilada que están entre las celdas que hay aquí, hace que se concentren electrones en un polo y las cargas positivas en el otro polo. Entonces, esto es lo que se conoce como voltaje o potencial de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos teniendo una concentración de iones negativos aquí, en un polo, en el otro una concentración de iones positivos. La cantidad o el monto de concentración de iones marca el potencial de trabajo que se pueda realizar. Ojo con esto, es bien importante. Si tenemos poquitos iones en cada uno de los polos, pues la capacidad de trabajo que va a realizar este sistema es bajito. No va a ser muy grande, no tendrá mucha capacidad de acción. Mientras tengamos una mayor cantidad de iones a disposición, entonces el potencial va a estar aumentando. Quiere decir, tengo la capacidad de generar más trabajo, de poder hacer más cosas con este flujo de electrones. No sé, puede estar activado a través de un interruptor, que es lo más común.
¿verdad? Hace circular los electrones por un conductor y luego ya desarrolla todo un proceso de trabajo en una circuitería, en una máquina, en un automóvil, etc. ¿Sí? Entonces, este punto es importante. Lo dejamos como reserva porque luego vamos a retomarlo un poco más adelante. ¿Qué sucede cuando nuestra batería, nuestro carro, queda sin carga? Ah, bueno, pues entonces vamos por la ayuda de otra pila para que nos pase corriente. Esto es para que nos pase energía eléctrica y entonces esta ya pueda restaurar su condición de funcionalidad. Eso es ordinario y eso es muy común, no sé, es muy familiar. Esto que estamos viendo aquí no es más que una concentración de iones negativos, entiéndase, electrones, ¿sí? Uno pensará, híjole, pues qué trabajo tan difícil separar un electrón de su núcleo, del átomo del que forma parte, pero no, es de lo más sencillo. Por ejemplo, cuando tenemos una corriente de viento, cuando hay mucho viento y es muy intenso, es obvio que por la fricción del viento con todo lo que toca, piedras, la tierra, las personas, pues va quitando electrones de los átomos. Y esto hace que luego queden cargadas eléctricamente las cosas o las personas. Aquí lo vemos, por ejemplo, cuando tenemos una descarga de centellas o de rayos, ¿sí? El viento, cuando ha circulado por mucho tiempo y ha recorrido muchas áreas, esa corriente potencial se va acumulando hasta que hay un punto en donde se descarga toda esa energía, se vence la resistencia del aire, que trabaja como un aislante, se vence todo eso, y luego viene la descarga de la energía. Y esto que vemos aquí abajo, pues también es muy común. En invierno tienes una de esos abrigos o de esa ropa muy afelpada, y por tanta actividad interna que tú haces, te vas cargando de esos electrones, saludas a una persona de mano y le das toque, va a decir esta persona qué corriente, ya me pasó sus electrones, pues ahí van los electrones. O cuando uno va en el carrito empujando ahí en el supermercado, si no hay un buen nivel de aislante, pues la misma persona me ha pasado, uno va empujando el carrito, le va echando cosas al carrito y de repente uno toca el anaquel y ahí va la descarga también. Es muy común, lo decía hace un momento, quieres impresionar a un niño de 3 años, pues el famoso truco de frotar un globo, ¿verdad? Aquí en la cabeza por un buen rato y luego lo pegas en la pared. Quiere decir que pues que cargaste de electrones ese globo por fricción y luego ya queda el globo pegado en la pared, compartiendo los electrones con los átomos que hay en la pared, ¿verdad? Es muy, muy común, muy ordinario. Ahora, todo este concepto de la electricidad, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con el dispositivo Healy en última instancia? Bueno, primero tenemos que entender algunas cosas. Nosotros manejamos una bioindividualidad, quiere decir, somos personas únicas y toda nuestra estructura biológica trabaja de manera única. Somos seres únicos. Y esto genera un patrón tanto energético como vibratorio. Muchas veces los escenarios de relación entre personas en cuanto a afinidad o repulsión tiene que ver con la naturaleza de las energías que entran en relación. A veces uno dirá, esta persona no me cae muy bien. Pues es que no hay una afinidad y una sintonía entre las energías de las dos personas. O todo lo contrario, por el nivel de energía que manejamos y el modo de energía que tenemos, pues entonces puede haber mucha sintonía, puede haber mucha afinidad, pero hay que entenderlo. Cada persona es única. Entonces lo que hace Healy es detectar ese campo vibratorio que es personal. ¿Sí? Ya de alguna manera podemos estar familiarizados con esto. Cuando Healy detecta ese campo vibratorio en todos los niveles, pues imagínense, 144,000 frecuencias diferentes, más o menos, pues son frecuencias que están conectadas con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, con nuestras aspiraciones, con nuestros deseos. Todo es vibración. Es lo que veíamos al principio con el video. Entonces, Healy detecta esa parte, hay un sensor cuántico ahí que detecta y luego lo compara con una base de datos para ver cuáles son las frecuencias que necesiten ser corregidas
o el tipo de frecuencias de las que el cuerpo necesite para poder restaurar su condición de equilibrio otra vez. Esa es la base de todo esto. Entonces, un punto es corriente eléctrica, otro punto es la frecuencia. Ahorita hablaremos un poquito más acerca de este detalle. Entonces, aquí vamos a ver que la corriente eléctrica como indicador de vitalidad corporal es bien importante. Healy tiene un procesador de corriente eléctrica, por eso se le llama microcorrientes, y son microcorrientes que están reguladas por una frecuencia específica dependiendo del problema que se quiera atender. Entonces, dice una de las preguntas, ¿quieres sentir más alegría y vitalidad? Pues, ¿cómo no? Ahorita vivimos una crisis de energía en todos los sentidos, no nada más de petróleo, de energía eléctrica o de energías verdes, sino también de energía interior. Vemos que a veces la persona, por más que desea curarse, no se puede curar. ¿Por qué? Porque le falta energía. Toma sus medicamentos, toma sus nutrientes, hace todo lo que le dice el médico, el asesor, el terapeuta, y batalla para salir adelante porque no hay una fuente de energía intrínseca dentro de la persona que le permita romper esa condición. Ahí es donde tenemos el ejemplo de la batería que le bajó la corriente. Y entonces Healy entra aquí como un dispositivo muy valioso. Es la segunda pila, de hecho, la que nos va a ayudar para poder salir y romper esta condición. Vemos que ha sido, lo sabemos, un dispositivo que principalmente estaba diseñado para atender casos como el dolor crónico, fibromialgia, etcétera, dolores óseos, migrañas, frecuencias específicas establecidas. Se han manejado por mucho tiempo y a lo largo de la historia, estamos hablando desde el siglo XIX, la aplicación de microcorrientes en estos males se conocía como microcorrientes de lesión, porque la persona usualmente se lastimaba, tenía un dolor muscular, un dolor articular, se golpeó y el dolor no se le quita, etcétera. Entonces, con bastante éxito se empezaron a aplicar entonces ese tipo de frecuencias eléctricas para poder entonces amortiguar la intensidad de dolor padecido. Claro que Healy va mucho más allá, entonces vamos a entenderlo como un dispositivo no que cura y que sana, sino más bien un dispositivo que restaura la armonía orgánica o la armonía de nuestra integridad como seres humanos. Porque toca todo, toca las emociones y toca nuestros procesos mentales también. Inclusive puede tocar el aspecto de la conciencia y del sentido de realización personal. O sea, es llevar la aplicación de Healy a otras escalas y no quedarnos nada más con lo primerito, ¿verdad? Sentirnos bien y se acabó. Es más, comentaba en su momento Marcos Schmicky que hablar de Healy es hablar de conciencia. Una vez que yo tengo la salud, ¿qué voy a hacer con ella? Es conciencia. Una vez que yo ya tengo mi armonía emocional, ¿qué voy a hacer? Es asunto de conciencia. Pero bueno, más adelante y al final me permitiría hacer un breve comentario que pueda servir como reflexión para este punto. Se tienen ya estándares de calidad de certificación en Europa, en algunos otros lugares. En la FDA también ya lo tiene registrado como un dispositivo 2A, tengo entendido que es precisamente para atender casos de dolores articulares, migrañas, etcétera, ¿sí? Pero en este caso, para poder adentrarnos en el aspecto más interesante de la biología y de la naturaleza humana y poderlo relacionar con el trabajo de Healy, hablaremos primero un poquito de las frecuencias. Tendríamos que hay dos tipos de frecuencias, las alternas, las directas. Y bueno, la primera es un ejemplo que nos va a servir nomás para entender unos conceptos sencillos. La corriente alterna se conoce como alterna porque los electrones primero van hacia un lado y luego hacia el otro. Van cambiando el sentido de desplazamiento dentro del conductor. La forma, la cantidad de cambios de dirección por segundo
pues es lo que determina la frecuencia. Por ejemplo, en la luz de un hogar, estos cambios de dirección se hacen 60 veces, o sea, va y regresa, y esto se repite 60 veces. Se conocen como hercios, 60 hercios, 60 ciclos por segundo. La que tenemos abajo es una corriente directa pulsante, con ondas cuadradas. Esta es la que maneja principalmente el punto rosa. Ahí es donde vamos a trabajar principalmente. Aquí vemos, por ejemplo, que empieza la onda, luego desciende y luego vuelve a subir. Y en este punto se ha cumplido todo un ciclo. Ese es un hercio. Y como ven, cuando empezamos a aplicar los programas de punto rosa, pues vemos que hay programas que tienen que ver con muchas patrones de frecuencia. Se sabe que cada órgano o que cada aparato o sistema responde a un determinado número de frecuencias en específico. Por ejemplo, el corazón responde nada más a un número específico de frecuencia, diferente al del cerebro, diferente al del estómago, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una frecuencia específica, bien identificada, y se la damos al cuerpo, vamos a decir, para atender problemas respiratorios de pulmones, bronquios, entonces el cuerpo identifica esa corriente que entra. Aquí en Coahuila, por ejemplo, esta corriente es la que entra por medio de las pulseras, por medio de los adhesivos, por medio de los electrodos, etc. Entonces, son cargas eléctricas muy pequeñitas, de manera que ajustadas a las corrientes que el cuerpo sabe manejar y manejar. Por eso no las perciben, no son como los electroshocks, ¿verdad? Que te ponen aquí en la cabeza y te sacuden, o los toques tampoco, ¿verdad? Que alguna vez nos tocaban ahí. No, son frecuencias muy sutiles y adaptadas al proceso del trabajo del cuerpo, pero con un alto impacto. Eso sí, la primera vez que me pusieron, mi esposa me puso frecuencias para el aparato digestivo, y nomás yo como me empecé, iba a correr sobre la mesa hasta que me dijo, ¿sabes qué? Vete a dormir porque aquí ya te estás quedando dormido. Y vean qué rico dormir. Ese es uno de los efectos iniciales cuando por primera vez empezamos a relacionarnos con estas frecuencias. El cuerpo recibe este estímulo y genera respuestas rápidas. Yo le llamo, es un catalizador metabólico del cuerpo. O sea, acelera los procesos funcionales dentro del cuerpo, pero más aún, llega hasta la célula. Entonces, este tipo de respuesta es la que nos pone en ese tipo de impasse, de letargo, de sueño, que el cuerpo requiere. Prácticamente el cuerpo nos dice, ¿sabes qué? Deja de estar haciendo lo que tengas que hacer. Yo necesito toda mi energía para poner las cosas en orden. Todo estimulado por Healy. Así es que, a descansar. Y bueno, vamos pues a descansar. Ahí el cuerpo es el que manda. Tenemos pues la unidad fundamental más pequeñita orgánica, que es la célula, y aquí lo que vamos a entender es que la célula también tiene un comportamiento eléctrico. Claro que hay toda una ciencia detrás, no vamos a entrar en honduras, vamos a verlo nada más por encimita, de una manera pues lo más sencillo posible. Y nada más de todos estos organelos que tiene, de los ribosomas, del aparato de Golgi, el núcleo, el nucleolo, etcétera, ¿no? Dejamos todo eso a un lado y nada más nos centramos en hablar de lo que es la membrana citoplasmática, o sea, la envoltura de la célula, y de la mitocondria un poco, ¿sí? Hablar de la mitocondria a detalle, pues es otro estudio más profundo. Pero bueno, empezaremos por hablar por la envoltura, por la membrana citoplasmática. Decíamos que tiene unas dos capas, le llaman bicapa fosfolipídica, y aparte del fósforo que tenemos aquí, son estas esferitas, y la parte lipídica o grasa es esta de acá adentro. Entonces, si te fijas, esto es como un aislante, ¿sí? El fósforo
Es una sustancia que es muy susceptible de activar energía, por eso el cerillo así le llaman, como un poquito de calor luego te genera luz y te genera lumbre, ¿sí? Entonces es una sustancia altamente flamable y con un alto grado de descomposición generando energía. Entonces, por alguna razón el cuerpo se encargó de meter esta sustancia en esta parte de la célula. Vemos que tiene incrustadas bastantes proteínas, son proteínas transportadoras, y vamos a decir que son como los guardianes. Yo lo veo aquí, este es un proceso de control de paso más riguroso que el que tenemos aquí en Juárez, Estados Unidos, Juárez El Paso, por decirlo así. No cualquier intruso puede librar todas las etapas de control de calidad para entrar de la parte de afuera de la célula hacia adentro. Hay distintos canales de paso, pero esta vez nada más hablaremos de uno solo. Es una proteína, de hecho, ¿sí? Entonces, una de las situaciones que se dan en la membrana citoplasmática, aparte de pasar nutrientes, pues también se encarga de hacer intercambios de iones. Ojo con esto. Aquí es donde ya entramos con la parte eléctrica de la célula. Entonces tenemos una determinada densidad de iones afuera, diferente a la que pudiéramos tener del otro lado, a nivel interno de la célula. Esto nos genera una diferencia de potencial. Ahora, hablemos acerca de este tipo de compuerta. Se conoce como, es un mecanismo de transporte, la bomba sodio-potasio. Entonces, esto es como una compuerta, ¿entiende? Es una proteína de hecho, pero vamos a entenderlo como una compuerta que cambia de dirección cada vez que se desea hacer un intercambio de iones. Son iones de sodio y iones de potasio. Entran unos y salen otros. Y ahí es donde empezamos a mover un potencial de carga. Claro que cada vez que la compuerta se abre y se cierra, consume energía. Aquí el representante de la energía celular es una sustancia química que se conoce como ATP, trifosfato de adenosina. Se descompone. Eso es lo que libera la energía que hace que esta proteína funcione. Entonces se descompone, se libera de un grupo fosfato de esa molécula y tendríamos aquí difosfato de adenosina, ¿verdad? Entonces, al generarse esta ruptura de moléculas, hay liberación de energía y es lo que aprovecha la proteína para poderse mover y poder hacer el intercambio aquí de iones, ¿sí? Entonces, manda iones de un tipo hacia otro, por ejemplo, mete iones de sodio, saca iones de potasio, y luego se invierte el proceso. Ese es todo un ciclo que luego vamos a ver cómo se llama. Este tipo de potencial se conoce como potencial de membrana en reposo. Pues es el voltaje que tiene la célula sana. Aquí tenemos menos 90. Esto se da en algunas células, en especial la nerviosa, la cardíaca, requieren un mayor potencial, un mayor voltaje, puesto que mueven más energía. Los impulsos nerviosos, los movimientos cardíacos del corazón, los movimientos musculares, pues son células que necesitan estar moviendo mucho esa energía. Entonces a eso se le llama potencial de acción. Y entonces ahí es donde vemos que se libera la carga de la energía. Rápido me muevo, observa el punto de inicio, se empieza a liberar la energía y luego recupera su condición inicial. Adelante, perdón. Este tipo de gráficas las puedes ver muy bien cuando hablamos de electroencefalogramas o electrocardiogramas. De hecho, es lo que representa. ¿Cuál es el voltaje que las células están manejando? Sean las del sistema nervioso, sean las del corazón. Y ya si tenemos alguna distorsión en las ondas, pues nos puede decir qué tipo de energía es la que se está presentando y si hay una condición anormal detrás de todo ello. No nos metemos mucho en este sentido, pero nada más date una idea.
Este tipo de ciclo en una célula del sistema nervioso, por ejemplo, se repite 2500 veces por segundo. ¿Ok? Entonces no es un ciclo así cortito, sino es extremadamente rápido, muy rápido, no tenemos idea de todo esto. Obvio que en la membrana de la célula, pues podemos ver que está forrada de mecanismos de transporte, de este tipo de bombas de sodio-potasio por todos lados, ¿sí? No es nada más que esté en un pedacito aquí cerquita, prácticamente está forrado de transportadores. ¿Por qué? Pues por la cantidad de energía que se requiere. Aquí vamos a tener el equivalente eléctrico de ese trabajo funcional de la membrana. Observa, aquí tendríamos una diferencia de potencial. Decíamos que este es un aislante, ¿sí? Ahí es donde tenemos este indicador de voltaje. La proteína se conoce como bomba sodio-potasio ATPasa o ATPasa, es como una resistencia, y luego tendríamos un capacitor. Capacitor en un circuito eléctrico es un dispositivo que va acumulando energía. Conforme le van llegando los electrones, los va guardando, hasta que en algún momento dado esa energía es utilizada, ya sea por descarga o ya sea porque rompe el aislante que hay entre las dos placas. Pero bueno, tienes, fíjate, la membrana biológica y el equivalente eléctrico son exactamente lo mismo. Entonces, hablar de salud es hablar de electricidad en última instancia. Tendríamos que el valor de referencia en voltaje es de 70 milivoltios promedio. Ese es un indicador de salud celular. Fíjate, y lo medimos en voltaje. Si tenemos 70 milivoltios como una capacidad de la célula para procesar ese voltaje, con esa capacidad puede hacer todas sus funciones de manera normal y natural. ¿Qué sucede si ese voltaje empieza a bajar? Entonces se pierde la capacidad de funcionalidad y la célula poco a poco va perdiendo vitalidad. En este caso, voltaje es sinónimo de vitalidad. Y ahí es donde tendríamos que recurrir a un recurso de apoyo. Obviamente, esa pérdida de voltaje gradualmente deteriora la célula, tiene menos capacidad de acción, menos capacidad de funcionalidad hasta que termina la muerte celular. Ahora, si esta capacidad esta pérdida de voltaje se debe a una mala alimentación, malos hábitos de vida, estrés, contaminación, tanto de alimentos como de agua, como de aire, pues estaríamos en una condición un poquito difícil. Allí es donde vemos que tenemos a nivel genérico esa crisis de vitalidad en todos los sentidos. Me sorprende que a veces yo doy clases en la universidad y veo a los jóvenes en donde digo, pues están jóvenes, obviamente su metabolismo está muy activo, pero los veo muy faltos de energía, muy faltos de vitalidad. Y bueno, eso se refiere a que precisamente las condiciones de vida que hemos generado no propicia una condición de salud. Antes, al contrario, a veces se la alienta, porque de hecho está hecho el sistema. No me meto en más detalles, pero entonces lo que hace Healy cuando nos proporciona esas corrientes con frecuencias reguladas y controladas, pues es la restauración de la vitalidad de la célula. Entonces vamos de menos a más. Ahí es donde vemos que el cuerpo entonces tiene una capacidad de vitalización. Y lo más impactante con Healy es que esto se hace de una manera prácticamente inmediata. Necesitas poquito tiempo, no le tienes que invertir mucho. Esto se debe a que hay un impacto, que ya hay estudios de esto, en donde las microcorrientes van directo al estímulo de la membrana celular y en algunos otros casos llega inclusive estimulando el trabajo mitocondrial. ¿Okay? Ahí es lo que
sucede cuando la pila se nos cae. Tenemos que ir en auxilio de alguien que me pase corriente, y bueno, pues es lo mismo que nos pasa aquí a nosotros. Nosotros somos esta pila aquí que se nos acabó la corriente, pero luego llega Healy, y Healy, bueno, nos inyecta otra vez la energía para que podamos entonces rescatar esa vitalidad. ¿Y esta vitalidad en qué la invierte el cuerpo? Pues en restaurar sus procesos. Decíamos en un principio, a veces la gente no se puede curar porque su cuerpo no tiene energía. Ahora sí, tenemos el estímulo de corriente suministrado por Healy para poder entonces ya tener un punto de arranque y luego ya empezar a poner todo en orden, en armonía. Ese es el valor que encontramos nosotros en Healy. ¿Qué vemos aquí? Pues que la pila necesita mantenimiento. Este es un caso muy común, le echamos agua destilada. ¿Para qué? Bueno, pues para que siga haciendo reacción con los ácidos que hay y pueda mantener o levantar el nivel de potencia de voltaje, ¿sí? Claro que esta lámina creo que está repetida, ahorita hago referencia a ella. Entonces, una de las cosas que necesitamos en este proceso para hacerlo más eficiente, pues es darle agua al cuerpo. Si Healy nos inyecta esas corrientes, bueno, entonces tenemos que facilitarle el traslado, el transporte de esa agua, de esa corriente en todos los tejidos, inclusive a nivel celular, ¿sí? Claro que hay de aguas a aguas, ¿no? Vamos a hablar del agua hidrogenada en especial, que es bien enriquecida precisamente con moléculas de hidrógeno, que luego el mismo cuerpo se encarga de descomponer, separa un electrón, el núcleo luego se utiliza para poder activar la producción de energía en la mitocondria. Pero en estos procesos metabólicos a nivel celular se generan los llamados radicales libres, que son átomos o moléculas incompletas, les falta un electrón para poder estar neutralizadas. Y estos radicales libres, pues se sabe que ya generan efectos mutagénicos, cancerígenos, oxidativos para la célula. Entonces, la ventaja del agua hidrogenada pues es que va directo, se pasa todos los límites de control de la membrana celular y llega inclusive hasta el interior de la mitocondria. Ya en el interior de la célula, los electrones son utilizados para neutralizar estos radicales libres. Eso es la función de un antioxidante, neutralizar radicales libres, ¿sí? Aquí veríamos el efecto, por ejemplo, un comparativo de lo que va sucediendo cuando la célula se va oxidando, es atacada desde adentro por los mismos radicales libres que produce. Claro, esa es una parte. Hay otros radicales libres que nos llegan del medio ambiente. Por ejemplo, la producción de radicales libres se da cuando tenemos, por ejemplo, aceites que son pasados por calor. Las fritangas, esos alimentos que, híjole, aquí en México son una tentación. Pasas y hueles ahí las flautas y luego los tacos y bueno, todas esas cosas tan ricas, ¿verdad? Y si tú te acercas con la señora que ahí le está dando con el soplador, ¿verdad? Ahí al fuego para que se mantenga la lumbre con el aceite y ahí la tortilla nadando en medio del aceite, pues todo ese humito que va saliendo son puros radicales libres. El calor lo que hace es que descompone una molécula de grasa, le separa un átomo, un electrón, ¿sí? Un hidrógeno, de hecho, lo descompone y luego queda el radical libre solo. Claro que cuando te acercas a inhalar esa ricura de tacos o de flautas, pues ya te echaste una bocanada de radicales libres también. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando en invierno ves la nata de smog, que está estática en el ambiente, en una inversión térmica, y olvídate, radicales libres al por mayor por todos lados. Entonces, eso nos genera un proceso de irritación en el esófago, en tráquea, en pulmones, y luego van más adentro en la célula. Entonces, los radicales libres los respiramos, los comemos, nos los untamos, vienen por todos lados, vienen desde afuera y se generan también adentro.
Entonces tenemos que incentivar una campaña de neutralización de radicales libres. ¿Cómo? Pues hay que consumir antioxidantes. Estos son ingredientes que son utilizados en el mismo cuerpo, inclusive en la misma mitocondria, para que produzca energía. O sea, la mitocondria tiene que trabajar con materia prima. Y en ese proceso de reacciones químicas, de síntesis y de desdoblamiento de componentes químicos, se requieren 5 vitaminas del complejo B. Se utilizan como coenzimas, ¿sí? Esto es, son químicos de apoyo para que puedan llevarse a cabo las reacciones adecuadas. Si no hay complejo B, el proceso se hace lento o simplemente no se lleva a cabo. Necesitamos vitamina C, vitamina E, coenzima Q10, etc. Ya formará parte esto de otro estudio, si se da la oportunidad. Aquí esta lámina quiero que observes. Mira, tenemos el tamaño molecular de los antioxidantes. El más grande aquí lo tendríamos, coenzima Q10. Pero observa el tamaño molecular del hidrógeno, de la molécula de hidrógeno, ¿sí? Cuando entra esto a través del agua, hidrogenado obviamente, entonces el cuerpo separa el electrón del núcleo. El electrón se encarga de neutralizar radicales libres y el protón, o el radical hidrógeno, es utilizado en la mitocondria. Ahí hay otras proteínas y eso sirve en todo el proceso de fabricación del ATP. Entonces en el cuerpo nada está de más. Aquí lo que quiero enfatizar, número 1, el cuerpo necesita estar bien hidratado. Número 2, esto facilitaría el proceso de energía a nivel celular y a nivel mitocondrial. Y número 3, tenemos los elementos para neutralizar radicales libres, por un lado, y la energía o el combustible para producir ATP por el otro lado. Entonces, es la recomendación. Busquen dispositivos para generar agua hidrogenada, que sería lo más recomendable para estos casos. Ahí podemos ver en la parte de la esquina superior derecha, aumenta la energía. Es lo primerito que se siente. Si tú la pruebas, si no la has probado alguna vez, si te tomas un buen vaso de agua hidrogenada, luego sientes el levantón. Sientes que tu vitalidad sube. Ya uno anda así, ya luego como el conejito de las pilas, ¿verdad? Para un lado, para otro, haciendo cosas, y te sientes bien. Tienes vitalidad sin ejercerlo con estrés, sin ejercerlo con tensión. Entonces la energía fluye de manera natural y tu nivel de desempeño se da de la misma manera. Ojo con eso. Este es un artículo que publicó en una revista arbitrada el fundador de Healy y de Time Weber, Marcus Schmicke, y se los pongo nada más para 2 comentarios. Obviamente no lo vamos a leer ni lo vamos a estudiar, pero dice aquí una reducción del potencial eléctrico a través de la membrana interior inhibe la acción. Obviamente estamos hablando de la mitocondria. Esta es la proteína que se encarga de producir el ATP. A ver, hago una pausa, fíjate bien. Hay una interacción que se da entre la membrana celular y la mitocondria. Trabajan en interacción. Y la respuesta de las mitocondrias está condicionada por la situación de la membrana celular. Si la membrana celular está bien y trabaja con el voltaje adecuado, la cantidad de mitocondrias que se tienen que producir adentro de las células, pues es la requerida para cumplir con ese voltaje, con ese manejo de energía. Si el voltaje baja, como por las razones que ya hemos platicado, si decrece ese voltaje, si la vitalidad celular baja, la producción de mitocondrias dentro de la célula también baja. ¿Sí? Entonces, la clave inicial es mantener la membrana celular en una buena condición de funcionalidad, un buen nivel de vitalidad. ¿Sí? Ahora,
Esa es una parte. La otra parte está aquí en este siguiente párrafo, aquí del lado derecho. El modelamiento exitoso del efecto de un campo eléctrico externo y de microcorriente hasta 1000 microamperios en el potencial de membrana celular y la producción de ATP, dice, aquí más adelante, induce un incremento de la frecuencia rotatoria. Ese motor del que se habla ahí es un motor, es otra proteína que se encarga por su dinamismo de producir ATP adentro de la mitocondria. ¿A qué voy con esto? Esas microcorrientes estimulan producción de ATP y estimulan obviamente el voltaje acrecentado en la membrana celular. Eso es lo que hace Healy. Trabaja sobre estos dos elementos. La mitocondria, haz de cuenta que es la bujía de la célula. Es el centro principal generador de energía para la célula, ¿sí? Entonces las microcorrientes hacen que se eleve el voltaje de la membrana celular y consecuentemente se produzcan mayor cantidad de mitocondrias. Estudios ya realizados también dicen que hay una producción de hasta 500 veces más la tasa de producción de mitocondrias, de ATP en la célula. Bien, hasta ahorita todo está muy bien, excelente. Ya estoy tomando agua, mi agua hidrogenada, pero hay que entender que el agua necesita tener ingredientes para poder ser conductora de esa electricidad. Y aquí es donde hablamos de las sales minerales. Son necesarias también porque enriquecen la calidad conductora del agua. Entonces, todo esto te lo menciono porque son apoyos con los que tú puedes trabajar para darle más eficiencia a todo este proceso de producción de energía. Más aún, si estás utilizando Healy de una manera constante, recurrente, periódica, entonces esto va a proporcionar el material necesario del cuerpo para que reaccione ante los estímulos que Healy está generando para el cuerpo. Entonces, observa, aquí tenemos algunos iones, cloro, sodio, etcétera. Y te puedo decir, cuando uno ahorita, aquí lo vemos en el desierto, ¿no? Acá en Ciudad Juárez, al norte de México, empiezas a perder líquidos, empiezas a perder minerales por la transpiración, y si te descuidas, si no te hidratas de manera adecuada, puede ser que tú pierdas energía, es lo que le llaman deshidratación. Ahora, estas sales minerales tienen que venir en una cantidad adecuada y del modo que el cuerpo los pueda asimilar. Porque un náufrago en medio del océano Pacífico, teniendo tanta agua, no se la toma? Porque hay mucha sal, hay mucho cloruro de sodio ahí. El cloruro de sodio en exceso hace que el cuerpo saque toda el agua que tiene dentro, se deshidrata. Entonces acelera su proceso de deshidratación. Es agua que no sirve para beber. Pero si la tenemos en cantidades pequeñitas que puedan ser asimiladas bien por el cuerpo, excelente. Entonces te tomas un suero, que esa es la función, y ahí es donde empiezas a levantar otra vez la vitalidad. ¿Por qué? Porque esas sales minerales van directo a proporcionar iones, ¿verdad?, a la membrana celular. Entonces la membrana celular dice, qué bien, ya me llegaron mis iones de repuesto, y en mayor cantidad, qué padre, ahora sí ya puedo trabajar con mayores niveles de voltaje, y levanto la energía, levanto la vitalidad. Por eso es importante integrar estos elementos. Aquí te puse el sodio, principalmente, una excelente fuente de sodio. Aquí casi no se consigue, pero si alguno de ustedes tiene la oportunidad, por ejemplo, el queso o la leche de cabra, es excelente, excelente. Es un alcalinizador excelente. Ayuda bastante en las funciones del cuerpo, precisamente en el manejo de la administración de los líquidos dentro del cuerpo. Pero el órgano principal que lo utiliza en mayor cantidad es el estómago. Entonces,
ahí trabajaríamos con el sodio junto con el potasio también. Ahorita hablamos del potasio. Cada mineral tiene un efecto en nuestra manera de sentir y de pensar. Hubo un investigador noruego, Víctor Rosin, y él se encargó de ver cuál era el efecto a nivel emocional y a nivel mental de cada uno de los 20 minerales principales. Estos son algunos de los efectos cuando nos falta sodio. Por ejemplo, el denominador común entre la falta de sodio y de potasio es que la energía se nos va. No tenemos vitalidad. Entramos en el síndrome de la fatiga crónica, por decirlo así. Hay letargia, la mente dispersa, nos falta enfoque, nos falta concentración. El sodio es el que nos permite tener flexibilidad en las articulaciones. Si nos falta mucho, pues la artritis es un indicador de que nos falta mucho sodio en la dieta. ¿Sí? ¿Qué podemos decir del potasio? Las fuentes principales más importantes serían, ¿qué te puedo decir? Las aceitunas, en especial las negras. Sería eso, el plátano también. Y para ambos podemos tener, bueno, para el sodio en especial el kelp. El kelp es una alga marina que por estar en contacto con el mar, pues tiene integrado mucho yodo y mucho sodio. Y eso es algo que el cuerpo puede asimilar mejor de manera natural. ¿Qué sucede cuando nos falta potasio? Pues nos sentimos inseguros, expuestos, vulnerables, andamos con el síndrome de persecución, sentimos que todo el mundo está en nuestra contra, obviamente, bueno, se complementa con todo lo que podemos leer en pantalla, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos como recurso de apoyo para fomentar la buena funcionalidad de todo este trabajo celular? Aquí tenemos este programa de Healy. Y observa, ahí tenemos algunos de los iones principales que la célula utiliza en su proceso de intercambio iónico. En especial me enfoco nada más en los dos últimos, pero igual puedes trabajarlos todos. Lo que hace este estímulo, este programa, hablamos punto rosa obviamente, es que el estímulo de las microcorrientes con la frecuencia adecuada es que genera un mayor metabolismo de aprovechamiento de estos nutrientes en el cuerpo. Es como si le dijéramos al cuerpo, ¿sabes qué? Aprovéchame de la mejor manera estos elementos. Ahí están las corrientes, ahí están las frecuencias, trabájalo. Muy bien, entonces se encarga de procesar el cuerpo y de responder de esta manera. Entonces, esto ayuda bastante al trabajo de estimulación celular, en ese punto. Obviamente las sales Schussler, de hecho, cuando veíamos, por ejemplo, hablaba de los sueros, por ejemplo, es como un recurso para contrarrestar la deshidratación. Lo primerito, si tú ves un contenido de suero, lo primero que viene es cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio, puros cloruros. 3 sales Schussler básicas. Pero hay más elementos. Bueno, nos podemos apoyar también en un estímulo y análisis de sales Schussler para estimular el trabajo celular. Y aquí tendríamos este otro de profesión sueño, y me voy al que está mero abajo, flujo fino. Dice, activación bioenergética a través del movimiento iónico en el cuerpo. ¿Ves? Para hacer más eficiente ese trabajo de transporte iónico y obviamente para tener un mejor manejo de energía, de vitalidad, de voltaje a nivel celular. Bien, entonces estos son los elementos con los que podemos ir trabajando. Ya ya se me detuvo esto por aquí. Vamos a ver qué podemos hacer para darle. Ahí está, pues básicamente es el cierre. Vemos que en el cuerpo, bueno, todas las partes están correlacionadas e integradas. Hablamos principalmente de la membrana celular, la mitocondria un poquito, hay todo
un bagaje de información que podemos utilizar y bueno, que luego podemos conocer para poder enriquecer nuestra alimentación, nuestros hábitos y poderlos utilizar en sintonía con Healy y con toda la potencialidad que Healy tiene en términos de restauración de salud, en todos los niveles. Se sigue haciendo investigación y desarrollo, hay estudios que siguen saliendo, nuevos productos, ya lo vemos con el Healy que ya se está anunciando, y bueno, básicamente vemos que en mucho la empresa está dando un aporte de excelente calidad como un recurso de solución para uno de los problemas más graves, con el que se ha comercializado tanto. En este caso, fíjate, tienes un dispositivo que estimula procesos de salud, claro, lo adquieres, pero de ahí en más ya lo puedes utilizar y lo puedes compartir con quien tú gustes y el tiempo que necesites. Entonces, bueno, a veces es cuando uno va muchas veces con el médico, pues cada vez un pago por consulta o medicamentos, pues hay que soltar otro dinero. Pero aquí no, aquí haces un desembolso inicial y ya dispones de él para cuando sea necesario y con quien sea necesario, ¿sí? Obviamente, la empresa tiene estándares de evaluación, una ética bien manejada, muy sana, y hay un potencial grande para esto. Son algunas de las personas que forman parte de la mesa de consejeros. Se sigue expandiendo la empresa, todo lo que es rosa es donde ya está establecida. Si, no sé, casi me atrevo a pensar que casi medio planeta ya está utilizando Healy. Ya está por abrirse Canadá, tengo entendido. Alaska es de Estados Unidos, ese faltó ponerlo de color rosa, pero está bien. México, pues ya está por ahí en vísperas de también trabajar. Eso va a aumentar mucho el nivel de capacidad de expansión de Healy en el planeta. Recuerden, expansión implica solución de problemas para el planeta. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención, espero haya sido de interés. Al contrario, ingeniero Carlos Ávila, qué extraordinaria presentación, muy clara, muy sencilla, muy amena, muchísimas gracias. ¿Te puedo leer algunas preguntas que hay en el chat? ¿Me permitirías? Y como no, adelante. Hay una pregunta que dice, ¿qué diferencia hay entre el agua hidrogenada y la ozonificada? Ok. La ozonificada está enriquecida con oxígeno, ¿sí? Ahí tendríamos 3 moléculas de oxígeno. Se utiliza mucho para restaurar condiciones de tejido, bueno, lo utilizan mucho en las membranas, en la médula espinal, para darle forma a los colchoncitos intervertebrales. Se les inyecta ozono, por ejemplo, para poder darle una condición más esponjosa a ese disco y permitir que las vértebras ya no presionen los nervios. Bueno, esa es una. Se utiliza como un recurso para, obviamente, oxigenar. El oxígeno, vamos a decirlo así, que dentro de los elementos básicos, carbono, oxígeno, nitrógeno, etcétera, es el que nos proporciona la energía. Todo lo que entra al cuerpo como oxígeno sirve en última instancia para terminar en la mitocondria. Una vez que se produce la energía ahí, se genera como resultado dióxido de carbono y agua. Entonces, el 90% o más del oxígeno que le metemos al cuerpo es para producir energía. Eso es por un lado. ¿Qué hacemos con el agua hidrogenada? Ahora trabajamos con el hidrógeno, no la parte del oxígeno. Con el hidrógeno mencionábamos, utilizamos una parte como fuente de, decíamos, antioxidante para neutralizar radicales libres, y la parte positiva, el núcleo,
ese trabaja dentro de la mitocondria. Muy bien. Dentro de las mitocondrias existen 3 bombas que se les conoce como bombas de neutrones. Y eso genera toda una dinámica en una última proteína, que es la que produce en sí el ATP. Entonces, esos núcleos, esos protones, es el combustible para la mitocondria, es el combustible de la fábrica, por decirlo así. Entonces, tienen funciones distintas. Las dos ayudan, sí, trabajan de manera diferente. Eso es lo que yo pudiera comentar. Gracias, ingeniero Carlos. Bueno, Estela ya es una pregunta personal. Dice, personas que son alérgicas al huevo y al queso de vaca, ¿cuál sería el sustituto? Bueno, me ha tocado, inclusive, en algún momento supe de un caso inclusive de bebés que ni podía tolerar la leche de la mamá, ni leche de vaca, ni leche de bote, ni de ningún tipo. Lo único que les sirvió fue la leche de cabra. Por una razón, fíjate bien, la vaca es un animal muy sedentario, o sea, no se mueve mucho, no hay mucha agitación dentro de las ubres, ¿verdad? Entonces, esto genera una condición especial láctea. De hecho, hay una enzima que se conoce como xantina-oxidasa, luego que se produce, que se pasteuriza. Entonces, esa es una enzima que luego tiende a generar taponamiento de vértebras y de arterias, ¿verdad? A la larga. Lo mejor sería utilizar o leche de granos o leche de cabra como sustituto. Definitivo. Mis recomendaciones aquí en este caso, bueno, aparte que nos acidifican más todavía, nosotros necesitamos alcalinizantes. Entonces, lo que son proteínas, en especial las carnes, lácteos, harinas y azúcares refinados, tienden a ser muy acidificantes. Lo que necesitamos es alcalinizar. Entonces, tenemos que irnos en otra dirección. En fin, es todo un mundo. Es todo un mundo. Claro, claro, pero sí estaría bastante bien. Y ahora con el McHealy, ingeniero, pues magnífico, porque también trae aplicaciones específicas para usarlas con el agua. Entonces yo creo que sí estaría bastante bien que se pueda organizar una plática para el agua y con el McHealy, porque sí es bastante. Y pues muchísimas gracias. Veo que la gente está en gratitud total por este tiempo que se dio para nosotros. Sí, pues bienvenido a la comunidad. Gracias por ser parte de esto, por aportar. Estoy profundamente agradecida, junto con todos los socios que están ahí poniendo sus mensajes. Sí, el lanzamiento de McHealy va a ser en agosto, yo pienso que va a ser en agosto, pero ya traemos un McHealy de gira en México. Inclusive ya ahorita René Palafox me mandó un testimonio, un video, que lo voy a compartir, padrísimo, de un minuto, un ratito que lo usó la persona y todos los dolores que le quitó. Muchísimas gracias, ingeniero. No, al contrario, muy agradecido con la audiencia y con todo el equipo de Latam Luz, y estoy a la orden, cómo no. Muchas gracias.